Entonces, ahora vamos a ver los problemas de introducción y sustancia pura. Sustancia pura todavía no lo hemos llevado, así que vamos a ver problemas de introducción. Esos conceptos básicos que habíamos visto ahora. Entonces, vamos a ver estos problemas que se relacionan con esto. Un problema, el primer problema que vamos a ver, se ha planteado en el primer examen parcial de la materia en el año 2017. Este 2 simboliza que es en el segundo semestre del 2017. Entonces nos dice lo siguiente. Un tanque almacena líquido y vapor en equilibrio a 220 grados Fahrenheit. La distancia desde el fondo del tanque hasta el nivel que llega el líquido es 25 ft. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? Y nos dan este gráfico. Entonces acá nos muestra que el líquido en realidad que está en este punto o está almacenado en el tanque es el agua. Entonces tenemos que hacer un análisis acá porque nos piden la presión absoluta en el fondo del tanque, es decir, en este punto, en el punto B. Entonces hacemos una solución. Los datos que tenemos es simplemente que la presión atmosférica es 101,325 kilopascales o es una atmósfera y de esa manera pueden ir convirtiendo. Sí. Entonces, acá también nos da la temperatura, que es 220 grados Fahrenheit, y nos da una altura, que es 25 ft. Tenemos el gráfico. Sabemos que vamos a tratar de poner dos puntos de referencia. En el punto 1, que es la superficie libre, acá va a estar una presión atmosférica en contacto con nuestro fluido, ¿no? Entonces, la presión en 1 va a ser la presión atmosférica. Y la presión en el punto 2, es decir, acá, va a ser esta presión atmosférica más esta altura, que ya habíamos visto en teoría eso, ¿no? La presión 1 es la presión atmosférica y la presión 2 es la presión atmosférica más una presión hidrostática debido al líquido en este caso. Entonces, esta definición de presión hidrostática ya lo hemos visto, que es la presión hidrostática, es la densidad del fluido por la gravedad por la altura, donde G es la gravedad nuevamente y H es la profundidad a la que se encuentra respecto de la superficie libre. Entonces, básicamente, hallamos la densidad a la temperatura dada, tenemos que hallar esta densidad en base a esta temperatura, entonces ustedes van a ir a tablas y hacen un factor de conversión, que es 220 grados centígrados. No, perdón. La temperatura es 220 grados Fahrenheit y lo convierten a grados centígrados, que sería en este caso 100. Entonces, una vez que hagan ese factor de conversión, ustedes van a ir a algunas tablas que igual hay en internet, creo que en el Sengel no hay, pero para una temperatura de 100 grados centígrados, la densidad del agua es 958,05 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que tenían que hacer. Aunque en este examen creo que el ingeniero les daba de dato o la densidad. Podían tal vez asumirlo la densidad como 1000 kilogramos por metro cúbico, pero si se dan cuenta, cuando ya tenemos una variación de temperatura, la densidad también va a cambiar. Entonces, la densidad del agua a esta temperatura, es decir, de 100 grados centígrados, es 958,05 kilogramos por metro cúbico. Una vez que tenemos la densidad, tenemos la gravedad y la altura tenemos, entonces simplemente nos queda reemplazar. Entonces decimos lo siguiente. Tenemos primeramente una presión atmosférica, que es 101,325 kilonewton por metro cúbico, perdón, por metro cuadrado. En este caso, para que se elimine el kilo, lo multiplicamos por 1000 y va a ser 101.325 newton sobre metro cuadrado, más la densidad, que es 958 por 0,5 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que es 25 ft. Sabemos que un ft o un pie es 0,3048 metros. Y de acá haciendo estos factores de conversión, porque acá metro cúbico con metro cúbico se va a simplificar, acá ft con ft se simplifica y nos queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué es importante acá? Que esto se va a hacer newton y esto, como se está yendo metro cúbico con metro, me va a quedar metro cuadrado.
Al final voy a tener newton sobre metro cuadrado, las mismas unidades que en el punto 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, recién puedo sumarlo, ¿no? Entonces, sumando estos dos miembros, vamos a obtener una presión de 172.941,3 pascales. Entonces, la presión 2, o sea, finalmente la presión 2 va a ser 173 kilopascales. Esto en vez de colocar pascales, lo llevamos a kilopascales y va a venir la coma a este punto de acá, pero vamos a redondear de 172,94 directamente a 173 kilopascales. Entonces, esta es la presión que está ejerciendo en el fondo del líquido. Esa es la presión. Entonces, eso es básicamente lo que nos pedía el problema, encontrar la presión en este punto. Bien, ahora vamos a ver un problema 2 que ha entrado en el primer examen parcial, en la gestión 2 2018 y también en la gestión 2 2015, que nos dice lo siguiente. Nos dice un motor de automóvil alcanza una potencia de 75 kilowatts. El 75% de dicha potencia es transmitida al eje de la transmisión. Calcule el torque alcanzado por el eje cuando éste gira a 1000 RPM. Ese es el problema, ¿no? Encontrar la potencia, o bueno, un motor de automóvil de una potencia nos da, y lo que nos pide es encontrar el torque que alcanza el eje, ¿no? Que alcanza el eje, es decir, esta parte de acá. Entonces nos da una eficiencia del motor, o sea, de la transferencia de energía del 75%. Muy bien. Solución. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la potencia suministrada, que es 75 kilowatts. Tenemos la eficiencia transmitida, que es 75%. Tenemos N, que es el número de revoluciones, que es 1000 RPM. Y lo que nos pide es el torque. Entonces, normalmente tenemos un sistema más o menos de esta forma, en el cual ese sería nuestro motor, el cual está enviando una potencia. Pero normalmente cuando tenemos un envío, vamos a decir una transferencia de energía mecánica, siempre hay rozamiento o muchas veces no toda la energía es transformada, ¿no? O es transportada de manera que tengamos 75 kilowatts y llegue 75 kilowatts a mi eje. Entonces, por esa razón hay esta eficiencia. Nos dice que de 75 watts o kilowatts, el 75% es lo que se está transmitiendo. Permítanme un momento, por favor. Entonces, como les decía, normalmente no se va a pasar el 100%. Lo que pasa es que va a haber una pérdida, ¿no? El motor va a hacer girar al eje, que en este caso sería esta parte de acá. Este es el eje. Entonces, este eje va a hacer girar, por ende, a otra polea. Es lo que está haciendo. Hay una transferencia de energía mecánica. Pero normalmente en esas transferencias siempre hay pérdidas. Entonces, esas pérdidas nos ayuda con la eficiencia. Entonces, de ahí vamos a ver la definición de la transmisión de potencia. Nos dice que la potencia útil va a ser igual al torque por el número de revoluciones. Esa es la definición de potencia útil, es decir, lo que va a llegar al eje. Por otro lado, la definición de eficiencia en la transmisión de potencia nos dice lo siguiente. La eficiencia al transmitir la potencia es la potencia útil o es la potencia aprovechada, es lo que va a llegar a mi eje sobre la potencia suministrada, es lo que le está suministrando, ¿no? O sea, al final va a haber una potencia útil, la que va a ser aprovechada y la que le está llegando. Entonces, el dato que tenemos acá es la presión, perdón, la potencia suministrada. Y lo que queremos es la potencia útil, es lo que decir, la potencia que le va a llegar al eje. Entonces, en la ecuación 2, vamos a reemplazar la ecuación 1. Reemplazamos y nos queda que la eficiencia va a ser igual al torque por el número de revoluciones sobre la potencia suministrada. De aquí lo que nos importa hallar es el torque. El torque, despejando, va a ser
la eficiencia de la transmisión de potencia por la potencia suministrada sobre el número de revoluciones. La eficiencia es 0,75. La potencia suministrada es 75 kilowatts. Pero ¿para qué lo vamos a colocar en kilowatts? Lo vamos a llevar a joules, ¿no? Entonces va a ser 1000 joules por segundo por 75. Sobre el número de revoluciones, tenemos 1000 revoluciones por minuto, sabemos que en una revolución hay 2 pi radianes, en un minuto tenemos 60 segundos. Y con eso tenemos la potencia, en este caso el torque en realidad, que va a ser 537,15 joules. Acá minuto con minuto se simplifica, revolución con revolución y segundo con segundo. Y nos queda joules. Pero el joules se define como el newton por metro. Es una forma de trabajo, ¿no? Entonces, finalmente tenemos que el torque es 537 newton por metro. Y esa sería nuestra respuesta. Ese es el torque que le está llegando al eje, ¿no? Porque la potencia que le está llegando al eje es justamente la que saca. Entonces nosotros ya no hemos calculado la potencia útil, simplemente, directamente lo hemos calculado el torque que le llega al eje. Esa es la ecuación y bueno, esas son las ecuaciones y esta sería la respuesta del problema. No es tan complicado, si se han dado cuenta. Es un pequeño análisis que ya lo habíamos visto. Y ustedes estoy seguro que ya lo han visto en Mecánica Técnica 1. ¿No? También igual ven un poco de esto, pero sí lo ven. Así que les voy a dar un tiempito para que puedan copiarlo y continuamos con el siguiente problema. Vamos a ver el problema 3 que ha entrado en el primer examen parcial, el 1-2019. Nos dice lo siguiente. Cubos de hielo a menos 20 grados centígrados ocupan un volumen de 10 ml. Son añadidos a un contenedor aislado de 1 litro de agua a 20 grados centígrados, como se muestra en la figura. Determinar la temperatura final o la masa del hielo que se derrite cuando se alcanza el equilibrio térmico. Inciso A. Si el número de cubos es 10. Inciso B. Si el número de cubos es 25. Y inciso C, si el número de cubos es 100. Entonces, lo que nos está diciendo acá es lo siguiente. Tenemos cubos de hielo que están a esta temperatura. Cada cubito representa un volumen de 10 ml. Ahora, todos estos cubos, tenemos varios cubos, son añadidos a 1 litro de agua. Es decir, como la imagen que saca, tenemos 1 litro de agua y todos estos pequeños cubos son añadidos acá, uno por uno, ¿no? Uno, dos, así van añadiendo los cubitos, de tal manera que la temperatura dentro del agua, o sea, la temperatura del agua es 20 grados centígrados, es lo que nos está diciendo. Entonces, al añadir la cantidad de cubos de hielo, vamos a añadir al agua, vamos a encontrar pues al final una temperatura final y si el hielo se derrite o no se derrite. Entonces, nos está pidiendo primero si hay una temperatura final, es decir, si hay una temperatura de equilibrio, entonces vamos a encontrar, vamos a ver qué temperatura tenemos acá. Por otro lado, si es que no se ha derretido toda la masa, entonces tenemos que calcular la masa derretida, es decir, la masa del hielo que se derrite cuando se alcanza el equilibrio térmico. Por ende, la temperatura final va a ser, digamos, cuando no se derrite el hielo, normalmente 0 grados centígrados, el equilibrio térmico, pero ya no va a haber una masa que no se ha derretido. Va a haber una masa que sí se derrite, pero hay otra que no. Entonces nos pide para diferentes casos. Si a esta agua yo le añado 10 cubitos de hielo, si le añado 25 cubos, en este caso en el inciso B, y finalmente si le añado 100 cubos. Entonces, vamos a ver de qué manera se comporta esto, ¿no? Esto ya habíamos visto esto también en en química 100, si no mal recuerdo, también lo hemos visto, ¿no? El equilibrio cuando tenemos que pasar de diferentes fases, ¿no? Entonces es lo que nos pide el problema. Solución. Datos del problema. La temperatura del hielo
el volumen de cada cubo, la temperatura del agua y el volumen del agua. Esas son las cuatro propiedades o cuatro datos que nos da el problema que son muy importantes para nosotros. Ahora en el inciso A nos pide la temperatura de equilibrio o la masa de hielo derretido o evaporado. Lo mismo para el inciso A, B, C. Y nos dan un número de hielos para cada caso. Entonces tenemos nuestro gráfico. Lo primero que vamos a ver es que es un problema de calorimetría, donde decimos que el calor ganado es igual a menos el calor perdido, ¿no? Eso ya habíamos visto en calorimetría en química 100. Entonces vamos a graficar estos, este calentamiento y cambio de fase. Tenemos lo siguiente. Tenemos acá los cubos de hielo. ¿Qué proceso tienen que seguir? Primeramente, tiene que haber un calentamiento, un calor que haga que pasen de una temperatura de menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, que es la línea de calor. Es de 0 grados centígrados. Hasta ahí hay un calor que muchas veces le denominamos calor que pasa de temperaturas, ¿no? El calor sensible. Entonces, ahora, cuando pasa, acá nuevamente sigue siendo hielo, pero hay un calor que hace que pase de hielo a líquido, ¿no? Se vuelve líquido. Ese calor, o le denominamos calor latente o calor de fusión, le decimos, ¿no? Cuando pasa de hielo a líquido. Entonces hay un calor que hace que pase de 0 grados, va a seguir siendo 0 grados, pero en este punto ya va a ser líquido. Entonces hay otro calor 2. Vamos a tener un calor 1 que hace que cambie la temperatura, un calor 2 que hace que cambie del hielo al líquido, y finalmente, si va a haber un calor 3 va a ser producido que cambie de 0 grados centígrados hasta una temperatura de equilibrio, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Ese es nuestro diagrama. Por otro lado, para el agua, normalmente tenemos que es 20 grados centígrados y lo que va a suceder es que va a haber una pérdida de calor de tal manera que va a disminuir de 20 grados centígrados hasta la temperatura de equilibrio, que normalmente será pues unos 10 grados centígrados, 5 grados centígrados. Es imposible que sea 25 o mayor que 20 grados centígrados. Eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ese es nuestro diagrama, ¿no? Para el hielo necesitamos tres tipos de calor que nos hagan pasar para que sea líquido y además que tenga una temperatura mayor a 0 grados. Tenemos tres tipos de calor. Calor 1, calor 2, calor 3 y para el agua simplemente hay un calor 4 que nos dice que la cambia de temperaturas, es decir, de 20 grados centígrados hasta una temperatura que necesite. Entonces vamos a definir estos dos. Decimos, ¿cuál es el calor ganado? ¿Quiénes van a ganar calor? Es justamente Q1, Q2, Q3. Son los calores que van a representar al hielo, ¿no? Y el calor perdido o que va a perder calor es el calor 4, que se presenta al agua, ¿no? El agua va a perder calor. El calor 1 o calor sensible siempre está definido como la masa de la sustancia, o puede ser en este caso el hielo, por el calor específico del hielo y por el delta de temperaturas, es decir, la variación de temperaturas que está sufriendo. Por otro lado, el calor latente o calor de fusión es la masa del hielo o de la sustancia que va a ser evaporada o va a pasar de hielo y va a pasar al líquido, ¿no? Entonces te pide la masa y el delta de fusión del hielo, que también es un dato que tenemos que conocer. Esos sí son datos que debíamos conocer, ¿no? También tenemos el calor 3, que nuevamente es un calor sensible, que nos dice que es ahora la masa de hielo derretido, es decir, en este caso podría ser la masa de agua, que ya es en este punto, porque acá ya se convirtió el hielo en agua, multiplicado por el calor específico del agua, por el delta de temperaturas, es decir, por la diferencia de temperaturas que hay entre este punto y este punto de acá. Y finalmente el calor 4 tenemos que es la masa del agua por el calor específico del agua y por el cambio de temperatura que sufre de este punto hasta este punto.
y con eso tenemos el calor 4, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos todas estas ecuaciones, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo en la ecuación 2. Entonces, una vez reemplazando en la ecuación 2, hallamos la masa del hielo para cada caso, porque si se han dado cuenta, en estas ecuaciones necesitamos la masa del hielo y no sabemos cuánta masa tenemos, porque en cada inciso va a variar. En este caso es 10 cubitos, en este es 25 y en este es 100, ¿no? Entonces tenemos que hallar para cada inciso la masa del hielo. Entonces, ¿qué tenemos? Hallamos la masa del hielo para cada caso. Masa del hielo es densidad del hielo por el volumen del hielo. Si la densidad del hielo, eso deberían saber, es 916,8 kilogramos por metro cúbico. También están en tablas esto. Van a ir a tablas del Segel y buscan hielo y les va a decir la densidad. Por otro lado, el volumen del hielo va a variar. Va a variar el número de cubos por el volumen de cada cubo. En el inciso A, por ejemplo, tenemos 10 cubos y cada cubo tiene un volumen de 10 ml. Entonces tenemos 10 cubitos por 10 ml. Por todo eso sabemos que 100.000, bueno, 1.000.000 de ml es igual a un metro cúbico. Entonces tenemos que multiplicar para que se vaya ml con ml y me den metros cúbicos. Y nos va a quedar 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese sería el volumen para el inciso A. Para el inciso B sería multiplicar 25 números, bueno, en ese caso 25 números de cubos, o sea, esos 25 cubitos, por el volumen del cubo, que sería 25 por 10. Y todo eso dividirlo o multiplicarlo por un metro cúbico sobre 1.000.000 de ml que representa un metro cúbico. Entonces, nuevamente hacemos esa multiplicación y nos va a quedar que es 2.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese sería el volumen para el inciso B. Y finalmente, para el inciso C, sería multiplicar los 100 cubos por 10 ml, que nos va a dar el resultado de 10 a la menos 3 metros cúbicos. Nuevamente acá ml con ml se simplifica. Y con eso ya tenemos volumen para el inciso A, volumen para el inciso B y volumen para el inciso C. Lo que nos falta hallar es las masas. Entonces tenemos que hallar la masa para cada inciso. Entonces, para el hielo, para el inciso A, tengo el volumen que es 10 a la menos 4 metros cúbicos por, yo sé que la densidad del hielo es 916,8 kilogramos y hay eso en un metro cúbico. Entonces acá metro cúbico con metro cúbico se simplifica y multiplicando 10 a la menos 4 por 916,8 nos va a dar que es 0.09168 kilogramos. Esa es la masa del hielo para el inciso A. Por otro lado, para el inciso B, aquí hay un error que debería ser masa del hielo es igual a 25 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por 916,8 kilogramos sobre metro cúbico. Acá metro cúbico con metro cúbico se va a simplificar y nos va a quedar kilogramo, que va a ser 0.2292 kilogramos. Esa sería la masa del hielo para el punto B. Y finalmente para el inciso B, y acá nuevamente es masa, no es volumen, es igual a 10 a la menos 3, que es el volumen del hielo para 100 cubos, por 916,8 kilogramos que hay en un metro cúbico. Entonces, metro cúbico con metro cúbico se simplifican y nos queda 0.9168 kilogramos. Y con eso ya tenemos la masa del hielo para cada inciso, ¿no? Posterior a eso, hallamos la masa de agua. La masa de agua es igual a la densidad del agua por el volumen del agua, si la densidad del agua es 1 kilogramo por cada litro. Eso ya lo conocemos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La masa del agua va a ser igual a la densidad, bueno, el volumen del agua es 1 litro por la densidad que es 1 kilogramo por litro. Entonces litro con litro se simplifica y nos queda en kilogramos. Entonces tenemos 1 kilogramo de agua. Por otro lado, tenemos que reemplazar todo esto en la ecuación 2. Es lo que teníamos que colocar, ¿no? Permítanme un momento. Entonces, al reemplazar
en la ecuación 2 tenemos la masa del hielo, calor específico del hielo por la diferencia de temperaturas, más la masa del hielo evaporado, o lo que se va a convertir de hielo a agua, por el delta o el delta de fusión del hielo, ¿no? Más masa del hielo evaporado, en este caso, que se va a convertir en agua. Bien, entonces la masa del agua siempre va a ir con resta porque está perdiendo el calor, ¿no? Masa de agua, calor específico del agua, por el delta T del agua. Pues finalmente tenemos esta ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es calculamos cuánto hielo se derrite para el inciso A. Vamos a ver para el inciso A. Este es el inciso B. Está mal esa parte, ¿no? Entonces la masa del hielo del inciso A es 0.09168 kilogramos por el calor específico del hielo van a encontrar en tablas que es 2.1 y el delta T que va a pasar de 20 grados centígrados a, bueno, de menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados y en realidad hallando el delta T se hace el mayor o la temperatura final menos la inicial. Entonces va a ser 0 menos 20 grados centígrados, ¿no? Entonces menos por menos se va a hacer más y nos va a quedar 20 grados centígrados. Entonces es lo que tenemos ahí. Muy bien, una vez que tenemos eso, vamos sumando más el delta de fusión del hielo, que es 320 por masa del hielo evaporado o derretido, es lo que queremos encontrar, más la masa de hielo derretido por el calor específico de agua, que es 4.18, y por el delta T de temperaturas, que en este caso va a ser 0 el delta T, porque vamos a asumir que cuando se va a derretir el hielo, la temperatura de equilibrio siempre va a ser 0 grados centígrados. Cuando se derrite todo el hielo, vamos a asumir que la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. Entonces, acá tendríamos 0 y todo eso tiene que estar igualado a la masa del agua, que es 1 kilogramo, por el calor específico del agua, que es 4.18, por el delta T de la temperatura. Para este caso, tenemos que está viniendo de 20 grados centígrados y está pasando hasta una temperatura de equilibrio. En este caso, hemos dicho que la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. Entonces sería 0 menos 20 grados centígrados, que finalmente nos daría menos 20, ¿verdad? Entonces, este menos 20 va a multiplicar con este menos y se va a convertir positivo. Y vamos a tener 20 grados centígrados. Entonces, tenemos en ese caso ya ese análisis. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Nos falta encontrar la masa de hielo derretido. Prácticamente despejando, van a obtener que la masa del hielo derretido es 0.2492 o 2.492 kilogramos. Pero esto no puede ser, ¿no? Porque sería mayor que la masa que habíamos encontrado, es decir, mayor que 0.09168 kilogramos. Entonces, como no tiene lógica, decimos que el resultado ilógico, entonces es ilógico, entonces es más grande la masa derretida que la que se derrite todo, ¿no? Debería ser esa masa si es que todo se derrite, pero está siendo mayor. Por lo tanto, no se derrite todo por completo. Entonces tenemos que encontrar, bueno, en realidad sí se va a derretir por completo debido a que esto es mayor. Entonces tenemos que encontrar la temperatura de equilibrio. Entonces cuando hacemos ese análisis, perdón, entonces vamos a calcular la temperatura de equilibrio. Es lo que tenemos que calcular. Entonces decimos nuevamente en esa ecuación que es la masa del hielo por el calor específico del hielo por el delta de temperaturas, más 320, que es el delta de fusión que convierte de hielo a líquido. Todo el hielo se derrite, más todo el hielo todo lo que se ha derretido multiplicado por el calor específico del agua, ya que ahora es líquido, por la temperatura de equilibrio menos a la temperatura que estaba, que era 0 grados centígrados. Entonces, todo eso va a ser igual a menos 1, que es la masa del agua, por 4.18, que es el calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio, menos 20, ¿no? Esa sería nuestra ecuación. Y lo que nos importa acá hallar es la temperatura de equilibrio. Entonces, reemplazando ustedes en esta ecuación,
van a obtener que la temperatura de equilibrio es 11.05 grados centígrados. Entonces, nos está diciendo que se ha derretido en primera todo y la temperatura de equilibrio al final es 11.05 grados centígrados. Entonces, hemos hecho un análisis para el inciso A. Lo mismo vamos a hacer para el inciso B. Entonces, calculamos cuánto hielo se derrite para el inciso B. Nuevamente, en este caso, la masa de hielo derretido redondeando es 0.23 por el calor específico del hielo 2.1 por el delta de temperaturas o la diferencia de temperaturas 20 más 320 por la masa de hielo derretido que debería derretirse más la masa de hielo que se ha derretido por 4.18 y nuevamente la temperatura de equilibrio cuando estamos viendo si la masa de hielo se derrite o no va a ser 0 grados centígrados, ¿no? Entonces eso es igual a 1 por 4.18 por 20 que sería para la masa del agua, ¿no? Para la masa del agua. Entonces calculamos la masa de hielo derretido y nos va a salir 0.23 kilogramos. Acá si se dan cuenta, la masa de hielo derretido es igual a la masa de hielo total, ¿no? Toda la masa de hielo que teníamos era 0.23 y todo lo que se ha derretido es 0.23 kilogramos. Entonces, todo se derrite, ¿no? Pero la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. Entonces, se derrite todo el agua y la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. Entonces, esa es nuestra respuesta. Finalmente, para el inciso B, la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados y la masa de hielo derretido o evaporado es 0.23 kilogramos. Es decir, se derrite nuevamente todo. Pero aquí, a diferencia del anterior inciso, simplemente se derrite todo y esa es la temperatura de equilibrio. Nada más, no avanza. En este caso sí ha avanzado la temperatura, es decir, que toda la masa de hielo aún se ha podido calentar, ¿no? Hasta 11.05 grados centígrados. Y finalmente, y con eso acabaríamos, vamos a calcular la masa del hielo o el hielo que se derrite para el inciso C. Nuevamente, la masa de hielo en el inciso C es 0.92, multiplicando por 2.1, que es el calor específico del hielo, por el delta de temperaturas, que es 20, más 320 por la masa del hielo que tiene que derretirse, más la masa del hielo que se ha derretido por 4.18, que es el calor específico del agua cuando ya se derrite el hielo, por cero, que cuando asumimos o cuando queremos encontrar la masa del hielo derretido, la temperatura de equilibrio tiene que ser 0 grados centígrados, ¿no? Esto es igual a 1, que es la masa del agua, por 4.18, calor específico del agua, y por la diferencia de temperaturas para el agua, que sería 20 grados centígrados. Entonces, haciendo esta ecuación, despejando la masa derretida o lo que nos interesa, nos va a dar una masa de 0.14 kilogramos. Aquí hay otro problema, ¿no? Porque acá nos está mencionando que no todo se está derritiendo, solo una parte de la masa del hielo. Entonces tenemos que asumir eso. No se derrite todo. Cuando se derrite, la masa del hielo es 0.92 kilogramos. Entonces, restando esto, la masa de hielo que no se derrite es 0.78 kilogramos. Y la masa que sí se derrite, o la masa de agua total, porque una vez que se derrite se convierte en agua, es 1, que es la masa del agua que había, más el 0.14 de lo que se ha derretido. Entonces, la masa de agua total es 1.14 kilogramos. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Temperatura de equilibrio, 0 grados centígrados. 1.14 kilogramos de agua y 0.78 kilogramos de hielo, lo que ha quedado del hielo. Entonces, cuando introducimos 100 cubos de hielo, nos queda 0.78 kilogramos de hielo, aún como hielo, ¿no? Como cubos de hielo. Y lo demás ya es agua. Y la temperatura de equilibrio, en ese caso, es 0 grados centígrados. Y esas serían las respuestas para el inciso C, para el inciso B y para el inciso A. Y con eso concluiríamos con este problema y también con la clase de hoy.